Con este video quiero inaugurar la nueva sección de nuestro canal que se llamará Destruyendo mitos de la historia de México. En este video quiero destruir algunos mitos que vengo escuchando ad nauseam desde que estudiaba yo la primaria y en todos los libros de la SEP. Aquí voy a tratar información en base a fuentes, nombres, documentos, o sea, no es ninguna propaganda, no es ideología, al contrario, estoy tratando de vencer esa ideología. Y quiero comenzar con uno de los mitos que nos han repetido durante tantísimo tiempo, una de las figuras más injustamente tratadas de la historia de la Nueva España de México. Y bueno, empezamos con el primer mito. Doña Marina, ni malinali ni traidora. Muy bien. Siempre nos repiten que Doña Marina, lo van a encontrar en internet, se llamaba Malinali antes de ser bautizada. Bueno, pues seguramente se lo habrán sacado de la manga, porque ninguna fuente del siglo XVI la menciona como Malinali, ni mencionan un nombre anterior al de Doña Marina. Bernal Díaz del Castillo, el cronista, capitán y conquistador de la Nueva España y testigo directo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, en el capítulo 36, nos cuenta cómo, después de la victoria en el río Grijalva, los caciques de Tabasco se presentan ante Hernán Cortés y le dan obsequios. Entre estos obsequios van 20 mujeres, una de las cuales, después de bautizada, se llamó Doña Marina. O sea, no sabemos cómo se llamaba antes. Siguiente, vamos a imaginarnos la escena en 1519. Imagínense, ¿creen ustedes? El fraile llegó con Doña Marina y le dijo: a ver, hija, ¿cómo te llamas? Vamos a buscarte un nombre parecido. Es claro que no, ¿verdad? Le pusieron el nombre que más convenía, o quizá fue bautizada cerca del día de Santa Marina, que es en julio, pero eso no lo sabemos tampoco. Bueno, también veamos que se refiere Bernal Díaz del Castillo y muchas otras fuentes como Doña Marina. Bueno, en la actualidad el don o doña se le da a cualquiera. Por ejemplo, a la señora de las quesadillas, bueno, pues le dices Doña Pelos, ¿verdad? Pero antiguamente en el siglo XVI no era así. Ese tratamiento de don o doña era dado a gente noble, era lo que separaba a los nobles de los plebeyos. Entonces, en el capítulo 37 de su libro, Bernal Díaz del Castillo dice: Doña Marina era cacica, hija de grandes señores y señora de pueblos y vasallos. Cuenta él ahí mismo que su padre murió cuando ella era niña, su madre volvió a casarse y tuvo un hijo varón con este nuevo marido. Y estos dos, su madre y este señor, deciden que el hijo que les nace tendría que ser el heredero del cacicazgo y no Doña Marina. Entonces la entregan en secreto a indios de Xicalango o Xicalanco. Y por esas épocas había fallecido una niña y presentaron como que había fallecido Doña Marina. Y bueno, entonces me están queriendo decir que la tildan de traidora cuando en realidad su propia madre la traicionó, la entregó a desconocidos para deshacerse de ella. Bueno, pues entonces la traición fue de su propia madre en contra de ella. Y no veo por qué piensen que debería tenerle lealtad a los mexicas tampoco. Bueno, en 1523, ya cuando fue conquistado México Tenochtitlan, Hernán Cortés fue hacia Coatzacoalcos, porque ella era originaria de un cacicazgo cercano a Coatzacoalcos, o como dicen en el libro, Guazacualco. Y estando Cortés en esa zona, mandó llamar a los caciques de la región. Entre ellos vinieron la madre de Doña Marina y su medio hermano. La madre ya bautizada fue conocida como Doña Marta y el hijo fue conocido como Lorenzo. Bueno, su medio hermano ya era adulto y era gobernante del pueblo. ¿Y por qué? Porque ya había fallecido su padre. Cuando la reconocieron, lloraban de miedo, creyendo que los había mandado llamar para matarlos. De hecho, Bernal Díaz del Castillo comenta que se parecía mucho a su mamá, por eso supieron que era su madre. Y bueno, entonces lloraban de miedo porque pensaban que venían a matarlos. Entonces doña Marina se acerca a ellos, los consoló, les dijo que no tuvieran miedo, que no venía eso, que, que de hecho que cuando su mamá la entregó no sabía lo que hacía y la perdonaba. Y de hecho le dio obsequios que traía oro, ropa,
y los mandó de regreso a su pueblo. Bueno, esto no es ninguna traición y nada, no es traidora, sino una autoridad moral tremenda. Imagínate, perdonar a quien te regaló. Y también algo muy interesante. En el siglo XVII, Diego López de Cogolludo, en su historia de Yucatán, escribe lo siguiente sobre ella. De ordinario, la nobleza de la sangre, en cualquiera estado que se halle quien la tiene, hace proceder de suerte que manifieste a su dueño. O sea, esa nobleza se manifestó en Doña Marina, aún habiendo sido regalada varias veces. Otro mito que vengo escuchando desde la infancia es que con Cristóbal Colón toda su tripulación estaba compuesta de delincuentes, que por obtener un indulto de los reyes católicos venían al Nuevo Mundo. Bueno, eso se lo he escuchado incluso a un comediante que me encanta, que en paz descanse, pero que no es cierto, ¿verdad? Enrique Pinti, argentino él. Todo el mundo se lava la mano, Isabel la Católica también. Claro, Isabel la Católica abrió las cárceles y no los dejó suelto por España, era viva. Las abrió y los encajó en la carabela, no tenían opción los pobres. Eran hombres que estaban ahí adentro, rufianes, asesinos, ladrones, muchos estaban condenados a muerte. Y la reina le dijo, ovejitas negras, elegid, o seguís pudriendo de una peste en la cárcel por el resto de vuestros... Quiero hablarles hoy acerca de la información que nos dejó la historiadora estadounidense Alice Bash Gould, en la que logró juntar 87 nombres. Informaciones de aquella época del siglo XV hablan de 90 personas de tripulación. Ella encontró 87. Muy bien, no quiero mucho aburrirlos con nombres, pero les voy a hablar primeramente, por ejemplo, de los mandos altos. ¿Quiénes venían? Bueno, Cristóbal Colón, almirante y capitán general. Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta. Vicente Yáñez Pinzón, capitán de la Niña. Juan de la Cosa, maestre y dueño de la Santa María. Juan Niño, maestre de la Niña. Francisco Martín Pinzón, maestre de la Pinta. Cristóbal Quintero, dueño en parte de la Pinta junto con Gómez Rascón, y ambos fueron como marineros también a la expedición. Muy bien, no los quiero aburrir con los oficiales, con los grumetes, con los marineros. Lo que sí les quiero contar es que solo 4 personas de todos los 90 u 87 que encontró esta historiadora son registrados como criminales. Bueno, ellos son Bartolomé de Torres y sus amigos. Bueno, ¿qué pasó con Bartolomé de Torres? En el documento de indulto fechado en Barcelona del 26 de mayo de 1493, se dice, primero que nada, cuál fue su pecado. Bartolomé de Torres, que era vecino de la villa de Palos, el puerto de Palos de la frontera, que por ciertas palabras que tuvo contra Juan Martín, que era el pregonero de la villa, le dio una cuchillada, de la cual murió. Muy bien, eso es lo que hizo este señor, por lo cual lo metieron a la cárcel y lo iban a ejecutar. Y sus amigos, Alfonso Clavijo, Juan de Moguer y Pero Izquierdo, o sea, Pedro Izquierdo, fueron a, a meterse a la cárcel para sacarlo, para liberarlo. Ese fue su delito y por el cual eran condenados a muerte. O sea que el único que derramó sangre supuestamente era Bartolomé de Torres, los otros lo fueron a sacar nada más. Muy bien, en este documento de indulto se comenta también que los parientes del tal Juan Martín, el pregonero de la Villa de Palos, dicen que él no tenía la culpa, o sea, retiran la acusación diciendo que él no había sido quien mató a su familiar, quitaban la querella, etcétera, y entonces quedaba limpio de cualquier delito. Y ahora solo sus amigos habían quedado manchados porque lo fueron a sacar. O sea que ni siquiera eran como nos están diciendo, nada más había 4, de los cuales uno de ellos ni siquiera había hecho por lo cual lo habían metido a la cárcel. Muchas de las personas que venían en la tripulación de Cristóbal Colón fallecieron y bueno, uno de ellos fue Luis de Torres, que lo llevó Cristóbal Colón como intérprete. Lo más interesante es que él era judío antes de salir del puerto de Palos, pero se convirtió a la fe católica para salir. Otra de esas cosas que siempre nos repiten desde la infancia es acerca de las 3 carabelas de Cristóbal Colón.
Bueno, pues resulta que una de ellas, la Santa María, que también era conocida como la Gallega, no era carabela, era una nao, que era más grande, que tenía más problemas para conducirla en el agua y que de hecho le dio bastantes problemas a Cristóbal Colón porque queda encallada en la isla La Española y la tiene que dejar. También tenemos a la Santa Clara, que fue conocida como la Niña. Esta era una carabela latina, pero en el Nuevo Mundo la hace convertir en una carabela de velas redondas. Y la Pinta, de esta desconocemos el nombre religioso, era también una carabela, la más veloz de todas ellas. Otro de esos mitos que venimos escuchando desde la infancia, que Isabel la Católica se quitó sus joyas y se las da al almirante Cristóbal Colón y con eso financia su viaje hacia el Nuevo Mundo. Bueno, pues aquí no es así. Rompió el chanchito para darle las alas a Colón, rompió las bolas del rey, de la corte, hasta que finalmente le dieron a Colón los fondos para que armara las 3 carabelas que no llegaron tripuladas por lo mejor de España, no, por lo peor. Porque la gente decente que tenía una peseta que defender, un título de nobleza, no se quería meter en esa cacarita de nuez a cruzar océano desconocido. Eran gallegos, pero no boludo, oíme. Resulta que, primero que nada, Luis de Santángel, que era financista de los Reyes Católicos, de una familia conocida de judíos conversos de apellido Santángel, que antiguamente eran Chinilla, él es quien presenta a Cristóbal Colón a la reina y de hecho es quien la convence de que invierta en la expedición y le hace saber que si otro lo apoya, todas esas supuestas ganancias que habría y toda esa gloria sería para sus enemigos y no para ella. Bueno, la palabra. Entonces, resulta que Santángel da 1.140.000 maravedíes de su propio dinero a los reyes católicos para que financien a Cristóbal Colón, sin intereses. Eso nos lo cuenta el historiador López de Gómara. Después, un siglo después, Juan de Mariana lo confirma. Y de hecho, la primera carta que escribe Cristóbal Colón a España no es a los reyes católicos, sino a Luis de Santángel. Muy bien, otra cosa también interesante. ¿Cómo es que se hace con 2 carabelas Cristóbal Colón? Bueno, esto no fue que la gente del puerto de Palos estuviese gozosa de ayudar al almirante, sino que fue un castigo, digamos, a la villa de Palos. Esto fue un documento que se llamó la Real Provisión del 30 de abril de 1492. ¿Por qué? Porque resulta que el puerto de Palos le había hecho unos deservicios a la corona. O sea, habían hecho cosas como, por ejemplo, se estaban metiendo los marineros del puerto de Palos, se estaban yendo hacia Guinea a pescar. Guinea pertenecía a la corona de Portugal, lo que le causó problemas diplomáticos a los reyes. Entonces, le llega esta real provisión al alcalde de Palos de la Frontera, Diego Rodríguez Prieto, y los vecinos de la población fueron condenados. La sentencia era ¿cuál? Que tenían que armar 2 carabelas a su propia costa y también proporcionar marineros para el almirante a la mina en África o a comerciar en zonas reservadas al rey de Portugal para evitar conflictos diplomáticos. Y si no cumplen, van a haber multas pesadísimas de 10.000 maravedíes. Y si cumplen, bueno, pues quedan libres de condena previa. El 23 de mayo de 1492, en la iglesia de San Jorge Mártir de Palos de la Frontera, se apersona el almirante Cristóbal Colón, lee la carta junto con Fray Juan Pérez y lee la carta ante los alcaldes y las autoridades locales, con la reverencia debida, aceptan y dicen estar prestos para cumplir el mandamiento de sus majestades. ¿Qué tal? Queridos amigos, háganme saber si les gustó esta nueva sección y en la caja de comentarios déjenme otros mitos que les gustaría que atacáramos juntos.